Universidad de La Sabana. El valor de la palabra desde la cosmovisión wayuu como mecanismo para formar lectores autónomos es el título de nuestro trabajo de investigación, conformado por las integrantes Laura Enrique, docente de filosofía en la institución educativa Alfonso López Pumarejo de Uribia, Guajira, cuya misión es formar estudiantes con mentalidad positiva, crítica, activa y participativa frente a los problemas actuales y contribuir en el desarrollo de nuevas generaciones que rijan con dignidad su comunidad. Asimismo, a la institución educativa Alfonso López Pumarejo lo rige el modelo pedagógico científico social, quien tiene muchas situaciones en común con el método cognitivo social, específicamente en lo que se refiere al nivel de desarrollo de cada estudiante, en el método que sigue buscando el aprendizaje de la ciencia, del conocimiento. Se enfatiza en el trabajo productivo. También tiene en cuenta los escenarios sociales y puede propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos, sobre todo los estudiantes que se encuentran en un contexto de ranchería, que sean capaces de revivir dentro de una sociedad diferente a la de ellos y contribuir al fortalecimiento de su propia comunidad. Asimismo, hace parte de esta investigación el profesor Leonidas Brito, docente de lenguas modernas en la institución educativa técnica Sagrada Familia de Nazaret, zona rural de Uribia, cuya misión es formar estudiantes en educación preescolar, básica y media, con una mentalidad crítica, emprendedora, solidaria, productiva, integral e intercultural. En la misma forma y en la misma dirección, la institución etnoeducativa Sagrada Familia de Nazaret se dirige hacia el modelo constructivista social, teniendo en cuenta un enfoque intercultural. Mi nombre, Belinda López Polanco, docente de filosofía en la institución educativa Julia Sierra y Guarán, La Guajira. Nuestra misión es formar integralmente estudiantes en educación preescolar, básica y media, con una mentalidad crítica, participativa, emprendedora, productiva y competente, ante los cambios del mundo de hoy, fortaleciendo su identidad cultural a la vez que se interrelaciona a nivel intercultural. En cuanto a la institución Julia Sierra y Guarán, se rige por el modelo social cognitivo, el cual propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad, donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no solo el desarrollo del espíritu colectivo, sino el conocimiento científico y técnico, y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. Este desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje de la ciencia como creen algunos constructivistas. Nuestra meta es el desarrollo pleno del individuo para la producción social, teniendo en cuenta lo material y lo cultural, especialmente nosotros que nos encontramos en un contexto etnoeducativo. Busca el desarrollo progresivo y secuencial impulsado por el aprendizaje de la ciencia de nuestros individuos. Antecedentes del problema. A nivel nacional e internacional se ha realizado un rastreo en el que hemos encontrado investigaciones importantes, como el caso de Emilia Ferreiro, en la cual orienta el descubrimiento del joven a comprender la importancia de su lengua materna, de conocer y de no olvidar su lenguaje autóctono, así se interrelacione con otras culturas, ya que puede valorar su escritura y la oralidad desde su propio lenguaje. Asimismo, Lerner nos enseña que para formar lectores autónomos es necesario
transformar nuestras prácticas educativas, estrategias que sean capaces de motivar a los estudiantes y de convertirlos en protagonistas de su propia responsabilidad como lectores. Asimismo, Frank Smith nos orienta en la importancia de la comprensión de la lectura desde un análisis psicolingüístico de la lectura y su aprendizaje. Entre otras investigaciones tenemos también a Ramón Paz, Eden Vizcaíno, María Ellen Mejía, investigadores ya más inmersos en nuestro mundo autóctono, quienes nos han enseñado a valorar el diálogo de saberes. Un diálogo de saberes que constituye una manera de relacionar a los estudiantes, a los docentes y a nuestra comunidad en el fortalecimiento de la palabra y del pensamiento lógico-verbal. De la misma manera, podemos encontrar documentos de políticas indígenas desde el Ministerio de Educación Nacional, los lineamientos, los currículos y las orientaciones del MEN que buscan que cumplamos con una normatividad, pero también orientarnos en el proceso de enseñanza de la etnoeducación. Asimismo, los docentes se encargan de realizar actividades dentro de cada una de estas tres instituciones, como los foros filosóficos, los centros literarios, el día étnico, con el fin de fomentar en los estudiantes el amor, el respeto y el ejercicio de la palabra, así como del desarrollo del pensamiento. Desafortunadamente, estas estrategias, después de un análisis de la información recopilada a través de los diarios de campo y de la observación participante, se ha podido determinar que aún continúan con un nivel muy bajo en las competencias comunicativas de comprensión lectora, debido en gran parte a su escaso hábito de lectura y reflejado en un deficiente rendimiento académico de pruebas externas a nivel institucional, municipal y nacional, y de un reducido nivel de expresión. Justificación. La educación de hoy exige un mayor nivel de preparación y formación integral que le permita al estudiante ser crítico, creativo, ético y competente en todas las áreas del conocimiento, pero es necesario tener como base el saber previo de cada contexto para alcanzar un aprendizaje significativo. El objeto de este trabajo es despertar en la juventud un pensamiento reflexivo preocupado por investigar, profundizar y extender su conocimiento, aprovechando los múltiples saberes culturales que existen en este ámbito, los cuales servirán como base para alcanzar esta propuesta. Atendiendo lo anterior, se propone a partir desde la reflexión de los saberes wayú y el valor de la palabra, que por años ha sido una herramienta mediadora de conflictos en esta comunidad. Asimismo, estos elementos serán claves para el desarrollo del pensamiento visible en el educando. De esta manera, el ejercicio de la lectura juega un rol importante para llevar a cabo este proceso y fortalecer la interculturalidad en las diferentes instituciones educativas ubicadas en un contexto donde la mayoría de la población pertenece a un grupo étnico. Es así como se hace necesario educar al individuo en la conservación de la identidad cultural, para lo cual requiere mejorar sus habilidades comunicativas, reflejadas a través de la oralidad y la práctica de la escritura. En este campo, precisamente donde todos los estudiantes presentan un gran número de falencias, como el bajo nivel de interpretación y comprensión lectora, un escaso hábito de lectura y un reducido vocabulario, situación que afecta no solo su proceso académico, sino también los resultados en las pruebas saber, los cuales se caracterizan por ser los más bajos del departamento. Con este trabajo se busca mejorar las falencias presentadas. Vamos
con el problema de investigación. En el departamento de La Guajira existe una falencia que se ha vuelto común en la mayoría de las instituciones educativas. Es el caso de la lectura crítica, que sin duda alguna es uno de los mayores problemas que enfrentan los estudiantes tanto de nivel secundario como de la educación superior. A pesar del constante esfuerzo que realizan los docentes desde las distintas áreas del conocimiento, donde se trabaja de manera permanente para fomentar el pensamiento crítico, desde múltiples estrategias propias de cada área. Tal es el caso del área de humanidades y filosofía, en donde se apuesta este componente de las pruebas saber y se refuerza con los foros filosóficos, con las obras teatrales, los momentos organizados para el encuentro étnico, pero a pesar de ello no se ha podido lograr el incremento anhelado en los porcentajes de lectura crítica, situación que se evidencia claramente en las pruebas externas. Estas consideraciones fundamentan la propuesta de investigación-acción sobre las causas que generan en los estudiantes la desmotivación para leer, lo cual les dificulta además interpretar, inferir, deducir, proponer y comprender el sentido o significado de un texto, de una gráfica, entre otras. Situación que se evidencia en las tres instituciones de manera muy parecida y relevante. Pregunta de investigación. ¿Cómo formar lectores autónomos desde la cosmovisión wayuu, haciendo énfasis en la importancia de la palabra para el fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes de la educación básica y media? El cual, a su vez, dirige unas preguntas de apoyo. ¿Cómo influye la oralidad y los saberes propios de un contexto en las prácticas pedagógicas para alcanzar el fortalecimiento de las competencias comunicativas? ¿Qué cambios debe hacer el maestro en su práctica educativa para propiciar el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes? ¿Y qué aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje inciden para que los estudiantes alcancen a desarrollar habilidades propias de la lectura crítica? Objetivo general. Generar avances en el nivel de desarrollo de las competencias comunicativas de comprensión lectora en los estudiantes a través de la articulación de la oralidad y la escritura desde un enfoque etnoeducativo, de tal manera que se refleje el mejoramiento del rendimiento académico, pruebas externas y el fortalecimiento del hábito de lectura. Es decir, que nuestro propósito es alcanzar un mejor desempeño en las competencias de lectura, tomando la oralidad como mecanismo para articular el proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que éste se evidencie en los resultados académicos. Objetivos específicos. Como primer objetivo, establecer estrategias de interpretación y comprensión lectora que le permitan al educando el pleno desarrollo de sus competencias comunicativas, teniendo en cuenta los saberes previos. Segundo objetivo específico, demostrar el desarrollo del pensamiento lógico verbal a través del diseño e implementación de metas de comprensión en un contexto etnoeducativo. Cuarto objetivo específico, motivar a los docentes y estudiantes de la institución para aplicar en mayor medida el uso de herramientas tecnológicas dentro del aula y la biblioteca escolar. Cuarto objetivo específico, motivar a los docentes y estudiantes de la institución para aplicar en mayor medida el uso de herramientas tecnológicas dentro del aula y la biblioteca escolar. En la elaboración y redacción de estos objetivos se tuvieron en cuenta algunos factores como el contexto, los saberes culturales, las creencias del pueblo wayuu, el aporte de los grandes avances tecnológicos como herramienta dinamizadora en el sistema educativo y el rescate de la oralidad como instrumento para transmitir saberes de una generación a otra. Cabe resaltar que desde el presente proyecto no pretendemos obviar por completo los conocimientos occidentales, sino más bien propiciar un diálogo de saberes desde nuestro pensamiento como estrategia de investigación para integrar al estudiante con su cultura, su
su contexto, su oralidad y demás habilidades que le permitan mejorar sus competencias, niveles de comprensión lectora y pensamiento lógico verbal. Si se quiere lograr un aprendizaje significativo, en ese mismo apunta Rosa Julia Guzmán y su compilación de lectura y escritura, cómo se enseña y cómo se aprende desde el aula. En este sentido, importantes autores han fortalecido nuestra propuesta de investigación, tales como Delia Lerner desde la autonomía del lector, Emilia Ferreiro, quien nos hace importantes apuntes sobre la valoración del lenguaje materno, autóctono y el aprendizaje de la lectura y de la escritura desde nuestro propio contexto. Asimismo, Frank Smith con la lectura y su aprendizaje, Richard Perkin, quien nos da la importancia de hacer visible el pensamiento de nuestros estudiantes. Algo importante de aclarar y de apuntar es la idea de Emilia Ferreiro de que el estudiante comprenda que el lenguaje es un posibilitador del pensamiento y del conocimiento. Asimismo, Delia Lerner nos apunta que para formar lectores autónomos es necesario que los maestros modifiquemos, reflexionemos nuestras prácticas de aula. No es únicamente esencial modificar los contenidos de enseñanza, sino verdaderamente modificar nuestras estrategias didácticas. Todas estas investigaciones, además de las orientaciones del MEN, los lineamientos curriculares, los estándares, los TBA y las políticas que ha creado a nivel de educación indígena, tales como el Anacuaipa, específicamente para el pueblo Wayuu, y otras investigaciones como el valor de la palabra en la expresión y la comunicación, que nos indica cómo el valor de la palabra en la expresión y la comunicación. Es una compilación, un trabajo de investigación en el que María Lelis Ospina formula interesantes ideas en su artículo como una macroestructura sobre las estrategias de revisión en la comprensión lectora. Después de haber analizado qué es la lectura y de referir sus distintas competencias, la autora pasa a considerar las estrategias a utilizar en el proceso de la enseñanza, de la lectura, de la escritura y sus temas centrales. También encontramos la monografía Educación de la Infancia Wayuu a través de relatos míticos de su cultura, de María Ellen Mejía, en el cual la autora pretende que las niñas y jóvenes guajiros de la etnia Wayuu fortalezcan los elementos básicos de su cultura durante el proceso de formación escolar y de aprendizaje de la lectura, utilizando como recurso la recopilación de escritos Wayuu, dado que son pocos los materiales impresos de la cual el pueblo Wayuu dispone para fortalecer la oralidad. Aquí se plantea esta como su forma de comunicación más inmediata y directa, y es aquí donde los relatos míticos propios de nuestra etnia pueden ser aprovechados para incrementar la formación del pensamiento lógico verbal de nuestros estudiantes. Es importante también anotar el análisis que se ha hecho partiendo del modelo pedagógico institucional de cada una de las instituciones incluidas en esta propuesta de investigación, los cuales ameritan el poco conocimiento y ejercicio que tienen los maestros dentro de su propuesta de área.
Atendiendo a lo anterior, se propone partir de la reflexión de los saberes wayuu y del valor de la palabra, que por años ha sido una herramienta mediadora de conflictos en esta comunidad. Asimismo, estos elementos serán clave para el desarrollo del pensamiento visible en el educando. De esta manera, el ejercicio de la lectura juega un rol importante para llevar a cabo este proceso y fortalecer la interculturalidad en las diferentes instituciones educativas ubicadas en un contexto donde la mayoría de la población pertenece a un grupo étnico. Es así como se hace necesario educar al estudiante en la conservación de su identidad rural, para lo cual requiere mejor sus habilidades comunicativas reflejadas a través de la oralidad y la práctica de la escritura. En este campo, precisamente, donde los estudiantes presentan un gran número de falencias, como el bajo nivel de interpretación y comprensión lectora, un escaso hábito de lectura y un reducido vocabulario, situación que afecta no solo su proceso académico, sino también los resultados en las pruebas saber, los cuales se caracterizan por ser los más bajos en el departamento. Con este trabajo se busca mejorar estas falencias y asimismo fortalecer la palabra como expresión indígena del pueblo wayuu. En este sentido, es necesario tener como base el saber previo de nuestro pueblo para alcanzar un aprendizaje significativo. El objeto de este trabajo es despertar en la juventud su pensamiento reflexivo, preocupado por investigar, profundizar y extender su conocimiento, aprovechando los múltiples saberes culturales que existen en este ámbito, los cuales servirán como base para alcanzar esta propuesta. Esta característica de la oralidad de la palabra no se puede perder en nuestro pueblo. De esta manera fue catalogada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es así la responsabilidad de nosotros como docentes en el fortalecimiento de los estudiantes en la habilidad de desempeñarse como portadores de la palabra en nuestro pueblo wayuu. Las características de nuestro diseño metodológico. Pertenece esta propuesta a un enfoque cualitativo, un estudio longitudinal, un diseño de investigación-acción. Nuestras categorías de investigación, enseñanza, aprendizaje, pensamiento y unas emergentes como lectura, comunicación, oralidad, a través de la transformación del pensamiento de nuestros estudiantes, de su expresión, de sus habilidades y de su pensamiento lógico verbal. El eje curricular es el currículo. Asimismo, Delia Lerner nos apunta que para formar lectores autónomos es necesario que los maestros modifiquemos, reflexionemos nuestras prácticas de aula. No es únicamente esencial modificar los contenidos de enseñanza, sino verdaderamente modificar nuestras estrategias didácticas. A través de esta propuesta de investigación, el eje es el currículo. Toda esta información nos ha permitido recopilarla a partir del análisis de los diarios de campo y de la observación participante, así como recolección de fotografías, de video, aplicación de encuestas y cuestionarios. Nuestro ciclo de reflexión nos permite partir de un análisis institucional, individual de cada una de nuestras instituciones, luego un análisis de grupo confrontando los diferentes problemas y factores en común. Es así como llegamos a la identificación del problema, de las grandes dificultades de nuestros estudiantes con el aprendizaje de la lectura y de la escritura, específicamente de las competencias comunicativas a nivel de comprensión, lectura. Después de un importante diálogo, se dio paso a la articulación de las 3 propuestas de investigación y de esta manera conformar nuestro proyecto general etnoeducativo.
el cual parte del análisis y la reflexión de las prácticas de aula para llegar a su transformación a través de los importantes autores detallados en nuestro marco teórico y sin dejar de reflejar la importancia de las asesorías de grupo para reorganizar constantemente a través de este ciclo reflexivo nuestra propuesta investigativa. Muchas gracias.